Bien, mis hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor mientras estamos en toda esta programación. Quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro, oremos para dar esta parte también, pedir la presencia de Dios no se retire con nosotros. Oremos. Dios, agradecemos tu presencia, agradecemos tu amor, agradecemos tu misericordia. Esperamos, Padre bueno, que estés en este lugar con nosotros. Gracias porque sabemos que así es. Lo pedimos en Jesús. Amén. Un día alguien me hizo una pregunta que todavía como pastor me es difícil de darle una respuesta concreta. Me dijo: pastor, ¿qué es más importante, orar o estudiar la Biblia? Pues mi primera reacción, que creo que es la que todos tendríamos, es decirle, ¿qué le diría a usted? Las dos, ¿sí o no? Las dos son igual de importantes, por supuesto que las dos son importantes. Sin embargo, me hizo la pregunta, ¿seguro, pastor? Yo creo que sí, que las dos son importantes, la oración y la Biblia. Entonces me hizo la pregunta de una forma diferente y me dijo: pastor, ¿qué es más importante? ¿Lo que usted tiene que decirle a Dios o lo que Dios tiene que decirle a usted? Y ahí me puso a pensar, ¿sí o no? Porque la oración es mi momento de hablarle ¿a quién? A Dios. Es lo que yo como persona tengo que decirle a Dios. Ahora, ¿Dios le gusta que le hablemos, sí o no? Claro que sí, a Dios le encanta que le hablemos, a Dios le gusta que le contemos. Pero pregunto, ¿de lo que yo puedo decirle a Dios, hay algo que Dios no sepa? Dios lo sabe todo. Así que Dios, en últimas, el ejercicio de la oración es un ejercicio que me beneficia a mí, pero no es algo que le cuente a Dios algo que no sepa. Es decir, no es un momento para yo desatrasar a un amigo en cosas que no sabe. Dios quiere que le hablemos como amigo, pero son cosas que Él ya sabe, solo espera que nosotros se las confiemos. Pero el estudio de la palabra es diferente, ¿sí o no? Porque es el momento ahora donde Dios me va a hablar ¿a quién? A mí. Pregunto, ¿hay cosas que aún yo no sé? Muchas. ¿Puede Dios enseñarme muchas cosas a través del estudio de la palabra? Claro que sí. Hoy vamos a estudiar algunos relatos de la Escritura que permiten entender lo que nosotros debemos darle la importancia del estudio de la Escritura. Vamos a nuestro primer relato. Vamos a ir a Josué capítulo 6. Josué, libro de Josué, capítulo 6. Y vamos a leerlo por partes. Dice la Escritura, verso 1 en adelante, 6:1 en adelante. Esto está bajo el título que dice la toma ¿de qué? De Jericó. Jericó estaba bien cerrada por temor de los hijos de Israel. Nadie entraba ni qué, ni salía. Recuerden ustedes que en aquel entonces las ciudades no son como ahora, sino que en aquel entonces las ciudades eran amuralladas, tenían murallas por los cuatro lados y entonces tenían unas puertas que cuando la gente era atacada o la ciudad era atacada, cerraban las puertas para evitar que el enemigo entrara. Era su forma de defenderse. Verso 2. Pero Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey junto con sus hombres de guerra. Paremos allí. Resulta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cuántos años pasaron hasta llegar a Canaán? 40 años. ¿Cuál era el líder que salió con ellos de Egipto? Moisés. Muy bien. Moisés salió con ellos de Egipto, pero al llegar a esta altura del relato de la toma de Jericó, ya Moisés no estaba. ¿Estaba quién? Josué, que estaba dirigiendo al pueblo. Pero recuerden que el pueblo no era un pueblo militar. ¿Qué hacía el pueblo en Egipto? Eran esclavos. Eran esclavos. Durante los 40 años del desierto, ellos desarrollaron ciertas habilidades como el ganado, el pastoreo y otras cosas, pero realmente no era gente ni de guerra, ni era un país estructurado, era un montón de personas ahí que iban caminando por el desierto y que iban andando. Cuando ellos llegan a Jericó, si usted lee el capítulo 5, verso 3 en adelante,
Josué se para a mirar la ciudad de Jericó y a preguntarse, ¿cómo nos vamos a tomar Jericó? Jericó, o más bien Josué, era el medio militar de los israelitas. Pero no era militar, porque a veces nos hacemos la sensación de que Josué era todo un guerrero, condecorado, general de muchos soles. Josué era igual que todos los demás, un campesino, solo que era el encargado del ejército. Era gente del desierto que no tenía ni armas ni nada. Además que la generación que había salido de Egipto a esta altura ya no era la misma. Todos los que estaban con Josué era gente totalmente del desierto. Entonces Josué se para ahí en el capítulo 5, verso 13, a contemplar Jericó. Y cuando esto estaba sucediendo, dice la escritura, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en la mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No respondió él, ni el uno ni el otro, sino que he venido como príncipe del ejército de ¿quién? Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y empieza entonces el príncipe del ejército a darle una instrucción a Josué bastante extraña. Le dijo, Josué, la ciudad va a caer. Ustedes se van a tomar la ciudad, pero porque Jehová se la va a entregar en sus manos. Lo primero que tienen que hacer Josué es darle una vuelta a la ciudad en silencio. Gracias. Darle una vuelta a la ciudad ¿en qué? En silencio. Listo. ¿Qué más hay que hacer? No más. Ese día se van a dormir. Es Josué pensando tomarse una ciudad y Dios le dice, mire, va y le da una vuelta ¿en qué? En silencio. Listo. ¿Qué más hacemos? Listo. Segundo día, Josué. El segundo día se van a levantar y da el orden, ¿no? Primero Julano, los sacerdotes, y el resto del pueblo. Empieza a dar como el orden de salida. Imagínense ustedes organizar como 3 millones de personas, que era el pueblo de Israel más o menos, como 3 millones de personas con niños. Organizar primero unos, primero los otros. Si a veces es difícil en la iglesia organizarnos un poquito, hermanos, los niños, los ancianos. Imagínense 3 millones de personas que eran más o menos el pueblo de Israel en ese momento. Segundo día, Josué, salgan y den una vuelta. Listo, ¿qué más hay que hacer? Nada, se van a dormir otra vez. Bueno, tercer día, Josué, listo, y Josué anotando qué tenía que hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer el tercer día? Lo mismo, se levantan, se organizan, le dan una vuelta a la ciudad en silencio y vuelven y se echan a dormir. Cuarto día, lo mismo. Si usted fuera parte del pueblo de Israel y a usted lo levanta Josué le dice, bueno, fórmense en este orden, con niños, con todo el asunto y todo, y escuchen, en silencio tenemos que darle la vuelta a la ciudad, a Medellín, en silencio. Eso debe haber sido difícil, ¿o no? Porque si no es por el sol, nos quedamos por la lluvia, si no es porque hay mucho viento, porque está mucho frío, porque hay mucho calor, porque un niño llora, porque un niño se levanta. Traten de imaginarse, meterse en la escena, que no era solamente pararse y dar la vuelta, sino toda la logística que eso conlleva. Falta ver desde qué horas empezaban, cuánto se demoraban en organizarse, pero en fin, tenían que dar la vuelta de la ciudad, ¿en qué? En silencio. Quinto día, ¿qué tenían que hacer? Lo mismo. En silencio. Sexto día, ¿qué tenían que hacer? Lo mismo. Ahora imagínense los de Jericó, parados en las murallas, mirando a los israelitas, campesinos todos con palos ahí, picos y diciendo, ¿y estos qué? ¿Y estos? ¿Y estos qué? Burlándose de pronto después, y esto están haciendo brujería. ¡Ey, digan algo! Y uno con ganas de decirle cuánta cosa. Pero tenía que caminar ¿cómo? En silencio. Sexto día. ¿Qué tenían que hacer el sexto día? Lo mismo. Séptimo día. ¿Qué tenían que hacer? Lo mismo, pero 7 veces. Lo mismo, eso dice el relato. Tenían que hacer lo mismo, pero 7 veces.
El séptimo día tenían que darle 7 vueltas a la ciudad. En silencio. Si era difícil organizar 3 millones de personas para darle una vuelta, imagínense ustedes todo el día, eso tuvo que haberles tomado todo el día, dando 7 vueltas a la ciudad en silencio. Aparte de eso, Dios hizo algo que no le prestamos mucha atención. En el capítulo 5, Dios le dice a Josué que tiene que circuncidar a todos los varones de Israel. Y le dice, mira, hazte unos cuchillos de piedra y tú mismo circuncida a todos los varones de Israel. Porque todos los que salieron de Egipto, o todos los que salieron de Egipto, algunos eran circuncidados, pero a esta altura toda la población era nueva. Así que tenía que circuncidarlos a todos, joven y viejo, de la edad de circuncisión para arriba. Recuerden que estamos hablando de más de ¿cuántos años atrás? Más de 2000 años atrás, donde el cuchillo que usaban era un cuchillo ¿de qué? De piedra. Y ustedes saben qué es la circuncisión, ¿no? El aparato reproductor masculino, agarran el prepucio y lo cortan. Hace 2000 años. Pregunto, ¿Josué era cirujano? ¿No? ¿Josué usaba anestesia? Eso era sangre viva. Totalmente sangre viva. ¿Usted se imagina el dolor para un hombre eso? No el dolor de cortar, sino el dolor físico que eso produce, porque eso va a producirle fiebre y demás. ¿Recuerdan en otra ocasión que con una de las descendientes de Israel que se enamoró, la de una ciudad, y vinieron y entonces le dijo, bueno, ¿quieren aparentar con nosotros? Pues circuncídense. Y entonces se circuncidaron todos los hombres, y cuando estaba la fiebre más alta, dice el texto bíblico, vinieron los israelitas y barrieron con ellos y los asesinaron, porque tal era la fiebre de una circuncisión que el pobre mortal quedaba indefenso en el suelo sin poderse mover. El pueblo de Israel está marchando recién circuncidado. Cuando estamos leyendo el relato, ellos están recién circuncidados, los hombres de guerra y todos los varones de Israel, recién circuncidados. Recuerden que se circuncidaban los niños de 8 días de nacido en adelante. Así era la ley de Israel. Todo el mundo recién circuncidado. ¿Cuántas vueltas tenían que dar? Ahora tienen ustedes la imagen de un pueblo de 3 millones donde todos los hombres están recién circuncidados. ¿Cómo estarán caminando? ¿Con qué dolor estarían caminando? El pueblo de Israel, esa fue la instrucción del Señor. Luego el pueblo de Israel siguió al pie de la letra la instrucción ¿de quién? De Dios. Primer día, ¿cuántas vueltas dieron? Segundo día, ¿cuántas vueltas dieron? El tercer día, cuarto, quinto, sexto y el séptimo, 7 vueltas. Y cuando terminaban de dar las 7 vueltas, ¿qué tenían que hacer? Tenían que tocar las trompetas, dice por allí el verso 4, capítulo 6, verso 4. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. El séptimo día daré 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará ¿con qué? Con fuerza, y el muro de la ciudad, ¿qué cosa? Caerá. Esa fue la instrucción. Ahora, son muros que eran muros de verdad. O sea, son muros que aún algunos todavía existen hasta el sol de hoy. Todavía existen algunos de los muros antiguos de la finura que eso era. Pregunto, ¿fue el plan de Dios que el pueblo peleara? Era el plan de Dios que el pueblo creyera. ¿Cierto que sí? Si usted está frente a un ejército como Jericó, una ciudad amurallada, y le dicen dé 7 vueltas, ¿usted qué cree? ¿Pero se necesita qué? Sí, pero se necesita ¿qué para creer? Fe, para seguir la instrucción de Dios.
Es que a veces Dios da una instrucción que parece rara, que parece extraña. Pero Señor, si lo que necesitamos es tumbar los muros, ¿cómo los vamos a tumbar dando vueltas y en silencio? ¿A qué horas tiramos la piedra? Porque usaban unas catapultas para tumbarlas, ir menguando la fuerza del muro y poder que el muro se destruyera. O en su defecto intentaban tomarse la puerta, que era el punto más débil de la ciudad, para poder entrar a la ciudad y poder conquistar la ciudad. Pero Dios les dijo, no hagan nada de eso, no se tomen la puerta, no golpeen los muros, simplemente caminen ¿en qué? En silencio. Pero Señor, sí, yo me imagino a Josué diciendo, Señor, pero tras de que no tengo gente y voy a ponerlos a hacer eso. Pero el pueblo tenía que aprender a seguir la instrucción ¿de quién? De Dios. Por más rara que fuera, el pueblo de Dios tiene que confiar en la instrucción de Dios. Por más extraña que parezca, el pueblo de Dios tiene que confiar en la palabra de Dios. Pregunto, el pueblo dio las 7 vueltas, los sacerdotes tocaron las trompetas, sonó el sonido largo de trompeta y el pueblo gritó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los muros? ¿Se acuerdan cuando los dos espías habían entrado a la ciudad? El reporte que dieron, no, la ciudad es amurallada. ¿Se acuerdan que Rahab los tuvo que bajar por la ventana y todo lo del asunto y todo? No, la ciudad es fortificada, tiene ejército y todo. Es que a Dios no le teme al ejército enemigo. A Dios no lo detienen los muros. Cuando el pueblo de Dios confía en Dios, los muros se caen ¿cómo? Solitos. Amén. Cuando el pueblo de Dios hace la voluntad del Señor y se instruye en la voluntad del Señor, atiende su palabra, pues los muros caen solitos, por más altos que sean, por más fortificados que sean. Cuando el pueblo de Dios hace lo que Dios le dice que haga, el Señor regala la victoria. Imagínense a los, no sé cuál es el gentilicio, los de Jericó, jericaenses o jericuanos, jericoseños. Los de Jericó, imagínense a los de Jericó que ellos estaban confiando en sus ¿qué? En sus muros. Y viene un pueblo raro, que marcha en silencio, que camina en silencio, y en lo que ellos más confiaban, en un segundo se viene al suelo. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. Cuando el pueblo de Dios sigue las instrucciones de Dios, cuando una persona sigue las instrucciones de Dios, cuando una familia sigue las instrucciones de Dios, los muros caen solitos. Por más duros que sean, los muros caen solitos. Quiero que me acompañen por favor a otro relato muy diferente, pero que nos lleva al mismo principio. Lucas capítulo 5. Verso 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de ¿quién? Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara un poco de la tierra. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes, ¿para qué? Para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado pescando, trabajando, y no hemos pescado. Pero en tu palabra echaré ¿qué cosa? La red. Cuando lo hicieron, se recogieron tal cantidad de peces que su red se ¿qué? Se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudar a ellos. Ellos vinieron y llenaron ambas, ¿qué? Barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. La famosa pesca milagrosa. Jesús llegó de mañana al mar y lo estaba siguiendo mucha gente, ¿sí o no? Lo estaba siguiendo mucha gente. Ahí vio a los pescadores que estaban lavando las redes porque ya habían terminado de pescar. Era costumbre o es costumbre de los pescadores lavar las redes porque pues el agua de mar y demás las pueden dañar. Al parecer la pesca les había ido ¿cómo? Mal, como ratón de iglesia dicen. ¿Sí o no? No sé por qué dicen así, pero dicen así. ¿Cierto que dicen así? Como ratón de iglesia. Porque no hay nada que comer. Ni hostias damos para poder. Muy bien. El pobre Pedro y los demás les había ido mal. Entonces Jesús les dice: mira, necesito un favor, préstenme su barca un momentico. Vamos a meterla un poquito más adentro para que la gente que vino me pueda ver. Esa era la razón por la cual estaba dando eso. Así que Jesús empieza a predicar. ¿Cuánto pudo haber predicado Jesús? 2 horas, 3 horas tal vez, pero seguramente no fue un momentico. Cuando terminaron de predicar, seguramente el sol estaba en su mayor esplendor, tipo 10, 11 de la mañana, calculo yo, es un cálculo propio. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ven y entremos un poquito más adentro y echa las redes al mar. ¿Sí o no? ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador. ¿Cuál era el oficio de Jesús antes de su ministerio? Carpintero. ¿Cuál es tu oficio, Gabriel? Músico. Yo soy teólogo. ¿Qué pasaría si en un momento yo te digo, como estás interpretando el piano, lo estás haciendo mal? ¿Qué dirías tú? Pues que usted se tiene que dedicar a lo que usted sabe y dejarme a mí en lo que yo sé. Muy bien. Tú estás estudiando Derecho, ¿sí o no? Yo soy teólogo. ¿Qué pasaría si yo te digo ¿cómo diría yo? Esa sentencia que se está dando, que estás dando, es incorrecta porque no aplica el derecho. ¿Qué dirías tú? Pues hay que analizar por qué lo dices, pero sí, básicamente se supone que si yo estudié, tengo más conocimiento que tú, pues en ese campo. Muy bien. ¿Quién tiene un oficio por aquí raro? No raro, pero sí diferente. El hermano es cerrajero, ¿no? El hermano es cerrajero. ¿Qué pasaría, hermano, si yo le digo que como usted hace las rejas está mal? Que yo sé cómo hacerlas mejor que usted. Yo le escucho a usted y le pongo atención, como usted me diga cómo la hacemos. Muy bien, gracias, hermano, gracias. Imagínense ustedes un pescador, un carpintero diciéndole a un pescador cómo debe pescar. Si Pedro fuera carpintero, pues Jesús podría hablar con toda la certeza del mundo. Pero Jesús era carpintero y era reconocido carpintero porque sabían que era hijo de ¿quién? De José. Entonces un carpintero le dice a un pescador cómo debe pescar. Si fuera entre carpinteros uno no dice nada, pero está hablando un carpintero con un pescador y le dice: mira, echa la red. ¿Qué es lo primero que le dice Pedro? Le dice: Señor, así como dijo, con todo respeto, ¿cierto? Qué pena con usted, maestro, pero mire, es que hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Mucho menos vamos a pescar de día. ¿Cuál es la razón por la cual se pesca de noche? A los que les gusta pescar, porque el sol ahuyenta a los peces, se hacen más visibles. En la noche los peces salen más arriba porque obviamente están más resguardados por la noche. ¿Sí o no? Eso lo sabe cualquier persona que ha intentado pescar alguna vez. En el día uno sí pesca porque no va a decir que no, pero le va mucho mejor en la noche. Pesca una soleada, sí, seguramente. Entonces Pedro, con todo el respeto, le dice a Jesús: mira, Jesús, gracias por tu concepto, ¿verdad? Agradecemos, muy respetuoso Pedro, que de hecho no era muy respetuoso que digamos, pero pues al parecer habló con respeto y le dijo: Jesús, mira, qué pena contigo, se me cae la cara de vergüenza,
hemos estado pescando toda la noche, hemos hecho nuestra tarea, no hemos pescado nada. Sin embargo, el texto al final dice, pero si tú quieres que echemos la red, pues vamos a echar la red para que, ¿cierto? Así como dijo el hermano, pues yo lo escucho a usted, pastor, para que, y le hago la reja como usted quiera. Vamos a echarla. Y echaron la red. ¿Y qué pasó? Dice la escritura que llenaron 2 barcos, al punto que los 2 barcos, al punto que se hundían. ¿Sí o no? Porque es que cuando uno escucha la voz de Jesús, cuando uno dedica tiempo a escuchar la voz de Jesús, cuando uno dedica el rato a escuchar la voz de Jesús, cuando uno pasa tiempo tratando de entender la voluntad de Jesús, aunque parezca extraña, aunque parezca diferente a mi concepto, aunque parezca diferente a lo que yo creo, yo no creo que es por ahí, pero en tu nombre, Señor, voy a echar la red. Entonces el Señor revierte eso en un milagro. Cuando nosotros confiamos ciegamente en la voluntad de Jesús, el milagro se produce. ¿Qué hubiera pasado si Pedro dice, Señor, yo no la he hecho? Yo no he hecho la red. Señor, tú eres un carpintero, con todo respeto, con todo el respeto que te mereces, Señor, no voy a echar la red. No sé, Pedro pudo haber dicho cualquier otra cosa y no la voy a echar. Pedro se quedaba sin ver el milagro de Jesús. ¿Saben por qué a veces nosotros no avanzamos en la vida cristiana? Yo estoy seguro que Dios nos habla a todos nosotros, amén. Y todos de alguna manera aprendemos a conocer la voluntad del Señor. Porque el Señor nos habla a través de su Santo Espíritu. El problema no está ahí en que el Señor no nos hable. El problema en que nosotros no queremos escuchar la voz del Señor. Y entonces le decimos, Señor, tú eres un carpintero. Déjeme, yo me voy por aquí, que por aquí, o de otra forma, Señor, yo decido irme por aquí, bendíceme tú. Pero por aquí mejor, no, Señor, yo me voy por aquí, bendíceme de todas maneras. Y entonces es ahí donde nuestra vida cristiana va de golpe en golpe, no porque no sepamos la voluntad del Señor, sino porque creemos que nosotros conocemos mejor el camino. Y entonces el testimonio fue grande para todos los que estaban ahí. La voluntad del Señor, la instrucción del Señor, la palabra del Señor, hay que aceptarla. Pero es rara. Enseña algo diferente a lo que enseña el mundo. La palabra del Señor dice que hay que guardar un día que es diferente al que guarda todo el mundo, pero sigue siendo la palabra de ¿quién? El Señor. La palabra del Señor dice que un día Jesús va a venir en gloria, con gran majestad, honra, poder y todo lo que eso encierra la segunda venida. Pregúntele a la ciencia de hoy si eso es correcto. ¿Qué le va a decir la ciencia de hoy? Eso es, Dios fue inventado para suprimir las masas, para controlar las masas. Eso es una mentira, eso es todo lo demás. Es que la palabra de Dios, Pablo lo dijo, para los que se pierden es que locura. Pero para los que creen en el Señor, ¿es qué cosa? Poder de Dios para salvación. Seguir la instrucción de Dios en nuestra vida es fundamental. En todo, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que comemos. ¿Sí o no? Porque el Señor dice cómo debemos comer o no. El problema no es que nos enfermamos porque comemos lo que Dios nos dice que comamos. Nos enfermamos porque no comemos como Dios dice que. Sencillo. Dios dice cómo debemos actuar, cómo debemos vestirnos, cómo deberíamos ser. El problema no está en la voz de Dios, sino en nosotros aceptarla. Si nosotros escucháramos la voz de Dios como iglesia, como familias, como personas, el milagro sería tan grande que tendríamos que llamar otra barca
para decirles, vengan, ayúdenos, porque las bendiciones de Dios son tan grandes que también alcanza para ustedes. Esa es la instrucción de Dios. La pregunta es si nosotros queremos seguir la instrucción del Señor. Vamos a hacer un alto acá. Vamos a cantar un himno que está preparado, que tenemos en 2 secciones. Y vamos a continuar en la segunda sección con otros 2 eventos milagrosos que el Señor ha hecho. Vamos a pedirle a nuestros cantores que vengan. Especial. Hermosa, por favor, ven con nosotros. Al orar, nuestros problemas se irán, su paz se hará nuestro ser. Al orar, cuando hay lluvia o sol, Dios está. Al orar, nuestros problemas se irán, su paz se hará nuestro ser. Al orar, cuando hay lluvia o sol, Dios está. Al orar, las puertas del cielo abrirán. Jesús esté listo a escuchar. Al orar. Para seguir alabando el nombre de Dios, lo haremos entonando el himno número 33. Invitamos a... Tu presencia, Padre amante, invocamos reverentes. Cantemos. Tu presencia, Padre amante, invocamos reverentes nuestro ser y amor ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad hoy descienda a este lugar. Amén. Bien, sigamos en el estudio de nuestra palabra de Dios, de lo importante de estudiar la palabra del Señor. Acompáñeme por favor a Números capítulo 20. Números capítulo 20, 1, 11 hasta el 12.
Llegaron los hijos de Israel con toda la congregación al desierto de Sin en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. ¿Quién es María? ¿Recuerdan quién es María? La hermana. Muy bien. Porque no había agua, escuchen esto, para la congregación, se juntaron contra Moisés y ¿contra quién? Aarón. Y el pueblo se quejó ¿contra quién? Contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de sementera, de higuera, de viña, de granados, ni aún de agua para beber. Paremos ahí. El pueblo de Israel, ¿cuántos más o menos eran el pueblo de Israel? 3 millones de personas, 2.600.000, 3 millones es el cálculo más o menos. Más ganado, más ovejas, más todo lo que había ahí con ellos. Llegaron a un lugar llamado Cades, y el agua se agotó por completo. Imagínense ustedes el agua para 3 millones de personas. ¿Con qué ciudad de Colombia podríamos comparar una población de 3 millones? Riohacha por falta de agua, pero podría decir como un Pereira, ¿cierto? Porque Medellín tiene como 4 millones o algo de habitantes, ¿cierto que sí? Así que es un poquito menos grande que Medellín, la población del pueblo de Israel. Imagínense donde se vaya el agua en Medellín. Un día se nos fue el agua en la casa a nosotros. Ahí, cuando llegamos un jueves, en la noche a la casa, no había agua. No había agua. Había luz, pero entre el agua y la luz, ¿usted qué prefiere? El agua. ¿Sí o no? Bueno, dijimos, esperemos. Compramos una cosita de agua ahí, una en bolsa. Hicimos un jugo para la noche, esperemos. Llegó el viernes. No había agua. Los niños para el colegio. Hijos, toca irse sin bañar al colegio. Dijo mi hija: no hay problema, papi. Dijo una frase que no se me va a olvidar nunca: nadie me va a oler. Así me contestó. Bueno, hija, al colegio los dos. Nosotros, no, además que el agua viene ahora. 10 de la mañana, no llegó el agua. 2 de la tarde, no llegó el agua. 4 de la tarde, recibimos sábado. Preguntamos a una vecina, ¿el agua? Ah, sí, avisaron. ¿Y cuándo avisaron? No, llamaron a las casas. Ah, pero nosotros no estábamos. ¿Y cuándo llega, vecina? No, dijeron que esta noche, viernes en la noche. No llegó el agua. Oiga, quedarse sin agua es terrible, ¿sí o no? Y hoy día, pues usted va a la tienda, compra agua de bolsa y se defiende, ¿sí o no? Para hacer la comida y todo eso. Imagínese usted 3 millones de personas sin agua. En el desierto, no en un climita sabroso, sino en el desierto donde usted suda sentado, parado, caminando, acostado, suda de todas las formas posibles. Imagínense 3 millones de personas. Inmediatamente el pueblo empezó a quejarse ¿contra quién? Contra Moisés. Pregunto, ¿la orden de haber caminado por el desierto la dio Moisés o Dios? Pero el pueblo se tenía que quejar con alguien. ¿Y con quién se quejó? Y es que eran medio groseros. Moisés, nos trajiste acá al desierto a morirnos de sed. Mejor nos hubiésemos muerto, ¿dónde? En el desierto. Oiga, Moisés sí era muy manso, de verdad. Moisés era muy manso. Tan manso era Moisés que un día Dios le dijo a Moisés: Moisés, quítate que voy a consumir a ese pueblo, voy a mandarle un rayo y se van a quemar todos. Eso lo dijo Dios, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Moisés? Ay, Señor, no, pobrecitos.
Es más, si los vas a arrear a ellos, y Dios le dijo a Moisés, Moisés, quítate, los consumo a ellos y te pongo sobre un pueblo mejor. ¿Cierto? ¿Se lo dijo Dios a Moisés, sí o no? Se lo dijo. Y Moisés dijo, no, Señor, no, déjeme a estos no son ovejas, son cabritos, pero déjemelos ahí yo. Y si los vas a quitar, pues quítame a mí también, dijo Moisés. Tremendo lo que dice Moisés. Y el pueblo llega a medio, experimenta la sed, y entonces el pueblo le cae encima a Moisés. Y se atreven a decirles, mejor nos hubiéramos muerto con nuestros hermanos que venir a sufrir de sed. Ahora, yo entiendo a la gente, porque bueno, uno aguanta, pero un hijo con sed, una esposa de pronto, una hija con sed, una señora en embarazo con sed. El pueblo llegó a cierta angustia de tener agua, y fueron y se quejaron contra Moisés. Miren lo que hace Moisés, me llama mucho la atención. Verso 6. En el verso 6 está la reacción de Moisés. Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo, al templo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová se le apareció a Jehová y a Moisés. Lo primero que hizo Moisés cuando el pueblo se le fue encima fue ir a hablar ¿con quién? Eso me llama la atención. Moisés no reacciona de inmediato frente al pueblo, sino que dice la Biblia que toma a su hermano Aarón y se van a hablar ¿con quién? Nosotros a veces hacemos al contrario, ¿sí o no? Nos viene un problema encima, reaccionamos, peleamos, discutimos, alegamos, insultamos al todo el que se nos atraviese, y paga la familia, los hijos, la esposa, paga todo, que no me hable nadie. Y después es que vamos a hablar con Dios. ¿Cierto que sí? Pero Moisés nos dice, no. El pueblo se quejó, medio grosero. Yo me imagino a Moisés así como, hermanos, como pensando, ojalá hubiera dejado que Dios les diera con... Pero no, Moisés dice, vamos a esperar. Fue y hablar, Señor, ¿qué hacemos? Interesante eso. Cuando tengas un problema, antes de reaccionar, habla ¿con quién? Con Dios. Porque si primero hablamos con Dios cuando tenemos un problema, nos evitamos otros problemas. Cuando tengas un problema, que seguramente lo tienes, primero habla ¿con quién? Con Dios. Primero busca a Dios. Él habló con Dios, ahí con su hermano. Versículo 8, toma la vara y reúne a la congregación con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él mandó. Reunieron Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña. Y escuchen lo que dice Moisés. Oíd ahora, ¿qué cosa? Rebeldes. Haremos salir agua de esta peña para vosotros. Y alzando su mano, Moisés, ¿qué cosa? Golpeó la peña con su vara, ¿cuántas veces? Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he ¿qué? Dado. Bárbaro, ¿qué pasó ahí? Bárbaro eso. A ver, analicemos, traten de meterse en la historia y tratar de analizar lo que sucedió. Tenemos al hombre más manso de la Biblia, porque la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la Escritura. Y entonces un día el pueblo viene, como ya era costumbre, de murmurar contra Moisés. Usted escucha que el pueblo murmuraba. Y Moisés, no tenemos agua, mire qué tal, y no sé qué, y todo el asunto, y todo, y las bestias, y los niños, y todo. Moisés, al parecer, guarda calma, respira, cuenta hasta 10 y se va a hablar con Dios. ¿Sí o no? Luego sale de hablar con Dios. ¿Y qué sucede? Parece que Moisés salió bravo. ¿Por qué?
¿Qué pasó ahí? Yo trato de analizar lo siguiente. Cuando Moisés sale de hablar con Dios, sale tranquilo, en paz. Y Dios le dijo, mira Moisés, háblale a la ¿qué? A la roca, a la peña. Y de ella brotará ¿qué? Agua. Pero hay un espacio de tiempo donde la Biblia dice que Moisés y Aarón reunieron a toda la ¿qué? La congregación. En ese espacio de tiempo, mientras la congregación se reunía, tuvo que haber pasado algo. ¿Sí o no? Entonces yo trato de imaginarme a Moisés, el líder ahí, y entonces viene y dice, pueblo de Israel, vamos a reunirnos. ¿Cómo estaría el pueblo de Israel? ¿Ustedes creen que vinieron tranquilos diciendo, claro que sí, Moisés, cómo no? ¿A qué hora es la junta, Moisés? No, ya en media hora. Ok, Moisés, estaremos en media hora. ¿Usted cree que el pueblo reaccionó así? El pueblo venía encendido diciendo, ¿y de dónde vas a sacar agua? Lo sé por la respuesta de Moisés. Porque Moisés dice, ¿es que acaso yo voy a sacar agua? O sea, me hago entender. Pero fíjense en el precio de lo que uno paga por no seguir la instrucción de Dios. Y más en una posición de liderazgo como la de Moisés. Moisés se le encendió la rabia como pocas veces. Y les dijo, si es mucho pueblo rebelde. ¿Sí o no? Eso lo dijo, ¿sí o no? ¿Es que acaso soy yo el que da agua? Dice Moisés, y dice que golpeó la piedra, ¿cuántas veces? 2 veces. Pregunto, ¿brotó agua o no brotó agua? Interesante eso. ¿Brotó agua? ¿Pudo Dios decir que no brotara agua? Sí. ¿Podía Dios decir que no saliera agua? Podía haber golpeado la piedra cuantas veces quisiera y no saldría agua, sencillo. Pero Dios hizo que saliera agua. Luego Dios llama a Moisés. Le dice, venga, don Moisés, y hablamos usted y yo. ¿Qué pasó? Seguramente Moisés le dijo, Señor, hubiera dejado que los quemaras la vez pasada. Señor, cometí un error. Ok, Moisés. ¿Te dije que le hablaras a la piedra? Sí, Señor. ¿Y tú qué hiciste? La golpeé. Ok, Moisés. Por esa razón, tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos años anduvo Moisés con el pueblo? 40 años. Recuerden quién era Moisés, ¿no? Moisés era coheredero al trono de Egipto. Coheredero al trono de Egipto. Se fue al desierto por las razones que pasaron, que ya conocemos. Dios lo convirtió en un líder del pueblo. Aguantó todos los insultos que quiso el faraón. Le tocó organizar al pueblo, porque ustedes saben que en algún momento en el desierto Moisés atendía todos los casos. Y imagínense, 3 millones de personas, ¿cuántos problemas pueden haber? Por lo menos hay 3 millones de problemas. Y eso si cada uno tiene uno, pero si cada uno tiene a 2, eran 6 millones de problemas. Entonces Moisés estaba agotando. Moisés organizó el pueblo, nombró jefes de 10, de 50, de 100, de 1000, los príncipes de Israel. Organizó todo un pueblo, empezó a organizarse. Le tocó enfrentar falta de comida cuando el Señor hizo caer maná del cielo. Luego el pueblo por allá dijo, ya no queremos maná, eso no sabe a nada, no queremos comida que el Señor nos da, lo que queremos es carne. ¿Se acuerdan de eso? Ay, Señor, es que queremos es pollo asado, punta de anca, churrasco, me dicen, ¿no? No sé, me cuentan. Churrasco. El pueblo pidió carne y Moisés, ay, Señor, ¿qué hacemos? Mira, el pueblo quiere carne. No te preocupes, vamos a darle carne. Y aún el Señor en eso mandó las codornices, ¿se acuerdan? Las codornices, y el pueblo comió. Algunos hasta murieron de tanta carne asada que comieron ahí. Y de tanto pollo asado comieron, murieron ahí incluso de tanta comida. Luego el pueblo más adelante, Señor, Moisés, es que es mucho sol, esto es mucho sol. No, es que quién se aguanta el sol, caminando en el desierto, nosotros con niños y todo. Viene Moisés y viene, Señor, el pueblo, ¿qué hago, Señor? No te preocupes, Moisés, yo voy a solucionarlo, dice el Señor. Y el Señor mandó una nube que cubría al pueblo, a los 3 millones, para que caminaran bajo sombra. Luego la noche en los desiertos, el clima es frísimo.
porque la temperatura cambia demasiado, el frío es demasiado. Así que el pueblo empezó a murmurar, es que tenemos mucho frío. No, es que Moisés y no tenemos... Miren, recuerden que eran esclavos, ¿se acuerdan que eran esclavos? ¿Qué comía un esclavo? Sobras, y ahora pedían carne y pedían no sé qué y pedían comodidades y eso no lo tenía. Sin embargo, Moisés viene donde el Señor, tienen frío en la noche, ¿qué hacemos? No te preocupes, Moisés, diles que yo lo soluciono. No se preocupen, pueblo, Dios va a solucionar. Y el Señor manda una columnita de fuego en la noche para darle calorcito al pueblo. ¿Se acuerdan cuando llegaron al Mar Rojo? Ah, nos trajiste aquí, mira el ejército de Egipto allá detrás, nos trajiste a morir acá. Señor, ¿qué hacemos? Tranquilo, Moisés, yo te lo soluciono. Moisés manso, humilde. Una vez se burlaron de la mujer de Moisés, ¿se acuerdan? Sí, porque ella era morenita, porque ella era familiar, porque era de las tribus de Madián, pero era morenita, y entonces los otros empezaron a medio a burlarse porque no era israelita y todo lo demás, y el Señor, se están burlando de mi señora. Pobre Moisés, manso, es que era manso. Señor, están burlando de mi señora, ¿qué tal? No te preocupes, Moisés, yo lo soluciono. Y dice el Señor, ¡pum!, le dio lepra a todos los que estaban hablando de... Eso pasó, eso está ahí en la escritura. Manso Moisés. Pero un día dejó de ser manso. El líder. Dejó de darle la gloria a Dios, la honra a Dios, porque si él cambia el discurso y dice, en el nombre de Jehová le hablo a la peña. Uy, de la peña había salido el mismo río, porque es que lo que me llama la atención es que Dios no deja al pueblo sin agua. El pueblo ni cuenta se dio de lo que sucedió, sino que Moisés con piedra dijo, entonces yo soy el que doy agua, y pum, golpeó la peña y salió agua, y el pueblo bebió y dijo, ay, bravo Moisés, gracias, ahora sí, tan. Venga Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Tremendo, ¿no? Después de todos los 40 años que había seguido Moisés la instrucción de Dios, por un solo error un día, por un solo error un momentico, perdió el ingreso a la tierra prometida. Sin embargo, el Señor antes de morir, dice la Escritura, lo llevó al monte y allá lo dejó visualizar lo que era la tierra prometida. Pero no entró. ¿Cuánto cuesta no seguir la instrucción de Dios? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Hay gente que dice, pastor, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, pastor, si yo tengo que trabajar los sábados? Mire que tengo que darle de comer a mi familia. Y lo peor es que tú trabajas los sábados y consigues para darle de comer ¿a quién? A tu familia. Es decir, Dios no te deja sin el agua. Dios no te deja sin el agua, pero no significa que estés haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Pastor, pero yo ¿cómo hago si el chicharrón es tan rico? Es que, pastor, mire, yo he comido chicharrón toda la vida y no me ha pasado nada. Está brotando agua, pero no significa que estés haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Pastor, yo llevo años fumando y no, mire, estoy entero. Está brotando agua, pero no estás haciendo la voluntad del Señor. Es que es interesante lo que sucede ahí. Agua brotó, pero no estás haciendo la voluntad del Señor. Pastor, yo me he visto como quiera, igual el Señor me acepta como soy. Está brotando agua, pero no estás haciendo la voluntad del Señor. Comprendemos el concepto que el Señor nos está enseñando ahí. No, yo puedo hacer lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera. Y le va a brotar agua, pero no significa que estés haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánto cuesta no seguir la instrucción de Dios? Cuesta mucho, ¿sí o no? ¿Cuánto le costó a Moisés? No entrar. Es que imagínense, yo me paro en los pies de Moisés. 40 años uno con gente, con 3 millones de gentes,
Y denle a uno palo diario, porque le daban diario a Moisés, por una cosa por la otra, y Moisés tranquilo, Señor, yo quiero llevarlos a la tierra prometida, yo quiero llevarlos. Y claro, la ilusión de Moisés, yo me imagino la ilusión de Moisés cuando hubieran cruzado el Jordán y miren, toda esta tierra el Señor os la da. Esa alegría de Moisés, feliz brotó agua, pero no seguimos la instrucción del Señor, y eso nos puede costar el ingreso a la tierra prometida. Porque en últimas tú dirás, pues de hambre no me muero. Sí, es verdad, de hambre no te vas a morir mientras estés en la tierra. El Señor va a dejar que brote agua, pero no estás haciendo la instrucción del Señor. ¿Cuánto cuesta no seguir la instrucción de Dios? Demasiado, demasiado. ¿Quieren ver otro ejemplo? Vamos a mirar otro ejemplo. Juan capítulo 9, este me gusta mucho. Verso 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus qué? ¿O sus padres? Verso 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que Él me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó todo el lodo en los ojos del ciego. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Escupió en el suelo. Traten de meterse en los detalles. Y escupió en el suelo. Y entonces lo untó en los ojos del cielo y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó, ¿qué cosa? Viendo. A ver, este era un ciego de nacimiento, ¿sí o no? Quiere decir que nunca había visto. El Señor se lo encuentra y la primera pregunta que hacen los discípulos es, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces Jesús le dice, ni el uno ni los otros. La pregunta es, ¿por qué ellos le preguntan eso al maestro? Porque en el concepto israelita, en el concepto judío, bíblico, todo lo que venga viene de Dios. Todo lo que pasa viene de Dios, sea bueno o sea malo. ¿Se acuerdan de Job? Cuando Job dice, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Es el concepto israelita. Entonces ellos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque si nació ciego, pues no pudo haber pecado él porque nació ciego. Entonces quiere decir que el pecado era de sus ¿qué? De sus padres. El Señor le dice, ni el uno ni el otro. Eso es para honra y gloria de Dios. Y entonces hace algo que médicamente es inexplicable. El Señor escupe en el suelo, ni siquiera en los ojos de él, sino que escupió en el suelo, hizo lodo, ahí tuvo que haber escupido bastante para ser medio. Es que cuando yo leo la Biblia, yo se los he dicho, cuando yo leo la Biblia yo me meto en los detalles, y en los detalles hay unas cositas que usted ve. ¿Cuánto tuvo que haber escupido Jesús para hacer lodo? O sea, es mucho, o dónde, o en qué, no sé. Con tal que el Señor ahí jugó con el lodo ahí un momentico, untó lodo y pum, y se los puso en los ojos. ¿Sí o no? Y ve y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Pregunto, ¿era necesario que él se lavara en el estanque de Siloé? Ni quisiera lodo. Podía haber el Señor dicho, mira, abre tus ojos. Y ya. ¿Podía Jesús decir eso? Claro que sí. O otro dijo, levántate y anda. O ve y preséntate al profeta y da la ofrenda que el Señor... Es interesante que el Señor le haya dicho, mira, ve y lávate en el estanque de ¿qué? Pregunto, ¿era el único estanque que existía? No, dígame el nombre de otro. ¿Otro estanque? De Betesda, muy bien. ¿Se acuerdan del paralítico de Betesda que estaba en un estanque? ¿Qué hubiera pasado si el ciego no va al estanque de Siloé, sino que va al estanque de Betesda? ¿Se hubiera sanado? ¿O de pronto sí? Nos quedamos con la duda.
¿Qué hubiera pasado, escuchen esto, si él se encuentra en el camino con un médico y le dice, mira, el tratamiento natural que te están haciendo realmente no es válido? ¿Cómo se llama eso en el barro cuando uno le pone en barro? ¿Un? Plasto. Emplasto. Muy bien. Te están haciendo un emplasto. Muy bien, pero eso es medicina natural, eso es medicina alternativa, realmente no te sirve. Mira, tómate 2 acetaminofén y échate las gotas de no sé qué, de no sé cuánta y ya. ¿Qué hubiera pasado si el ciego en el camino se encuentra con un médico y el médico le dice que lo que le están haciendo no es necesario? Pregunto, ¿había médicos en ese entonces? Claro que sí. ¿Qué hubiera pasado si él no llega al estanque de Siloé, sino que se hace otra cosa? ¿Se sana o no se sana? No se sana. Se las pongo de otra forma. ¿Qué hubiera pasado, qué hubiese pasado si alguien venía en el camino? Recuerden que era un ciego, así que tenía que tener ayuda para poder caminar. Si en el camino se encuentra alguien que trae agua del estanque de Siloé. Oh, ciego, ¿para dónde vas? Oh, mira, voy para el estanque de Siloé, con un barro aquí en la cara, ¿no? Voy para el estanque de Siloé a lavarme porque el Señor me dijo que me lavara en el estanque de Siloé. Oye, qué casualidad. Mira, de casualidad yo vengo del estanque de Siloé y he traído esta jarrita de agua del estanque de Siloé. Y está lejos, Siloé todavía está lejos. Lávate con agua del estanque de Siloé. ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué? Porque el Señor, la orden del Señor era que él fuera y se bañara en el estanque de ¿qué? De Siloé. Creyó en el Señor. A veces nosotros creemos encontrar otros caminos para hacer supuestamente la voluntad del Señor. Y entonces decimos, no, yo no voy a dar mis diezmos y mi ofrenda a la iglesia. Yo voy a darlos a los pobres. Igual los estoy dando. La orden del Señor era que fuera y se lavara en el estanque de ¿qué? Siloé. Si él en el camino, él se lava con otra agua, ¿se sana? Si antes de llegar a Siloé se lava aún con agua de Siloé, ¿se sana? La instrucción del Señor era que fuera y se lavara en el estanque de ¿qué? De Siloé. Pastor, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona tranquila, yo trabajo, respeto al prójimo, pero bautizarme, yo no veo necesario un bautismo. ¿Para qué? Si yo soy bueno, el Señor me bautiza en el Espíritu. El Señor dijo que fuéramos hasta el estanque de ¿qué? De Siloé. Pastor, yo la verdad es que por X o Y yo no necesito hacer esto, lo otro, guardar el sábado. Yo puedo guardar el sábado de día, ¿cierto? O sea, de 6 de la mañana que me levanto hasta las 6, pero el viernes en la noche ese sí me toca trabajar, me toca estudiar, me toca... Igual estoy guardando la parte del día. ¿Qué dijo el Señor? Que tenemos que ir hasta el estanque de ¿qué? De Siloé. Pero es que hay un estanque más cerquita. El Señor dijo que hay que ir al estanque de ¿qué? De Siloé. Pastor, ¿pero es que me queda más fácil guardar el domingo? El Señor dijo que fuéramos hasta el estanque de ¿qué? De Siloé. Comprendemos el concepto de la Biblia. Cuando tú y yo hacemos la instrucción de Dios, cuando tú y yo atendemos la voz de Dios, las cosas suceden en nuestra vida. Pero para eso se necesita fe, confianza en el Señor. Pero es que si lo es muy lejos, y de hecho usted mira el mapa de donde sucede el milagro hasta donde tenía que ir el Señor, tenía que cruzar la ciudad, un ciego caminando para ir al estanque de Siloé, y en el camino habían 2 o 3 estanques más, pero el Señor dijo que fueran al estanque de ¿qué? De Siloé. Porque es que el Señor dijo que fueran al estanque de Siloé. Puede haber otros estanques igual de milagrosos como el de Betesda, pero el Señor había dicho que debemos ir hasta el estanque de ¿qué? El Señor ha dicho que el cristiano verdadero debe perseverar ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Amén. Puede que en el camino yo quiera cambiar la instrucción. Puede que en el camino yo diga yo quiero mejor irme por aquí. Puede que en el camino tú veas otras opciones. Pero al final lo que vale es que tú sigas hasta el estanque de Siloé. Sigue la instrucción del Señor hasta el final. Sigue el camino del Señor hasta el final. Por raro que parezca, por raro que suceda, sigue la instrucción del Señor hasta el final. Hasta el final. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu estanque de Siloé? Pregunto. Yo me pregunto, o les pregunto, voy a hacer una pregunta obvia. ¿Quién tiene problemas aquí? Levanten la mano los que tienen problemas. Pastor, hasta los pies los levantamos. ¿Cuántos tienen más de un problema? Pastor, pregunte más bien, ¿quién tiene menos un problema? Parece que los tenemos todos. Porque cuando no es plata, es salud. Cuando no es salud, es un problema familiar. Cuando no, entonces es un problema en el trabajo. Cuando no es una cosa, es la otra. Tenemos problemas. Escuchen. Con lo que hemos estudiado hoy de la palabra del Señor, ¿ustedes creen que Dios puede solucionar los problemas? ¿Puede Dios darle agua al pueblo? ¿Puede el Señor hasta Siloé? El detalle no es el problema siquiera. El problema no es el problema. El problema es que queremos solución del problema sin seguir la instrucción ¿de quién? Del Señor. Y tenemos que seguir la instrucción del Señor hasta el final. ¿Tú quieres seguir la instrucción del Señor? Sigue la instrucción del Señor. Pero debes buscarla en su palabra. En su palabra es que debes buscar la instrucción del Padre Celestial.